Señor, danos sabiduría, despierta nuestro espíritu para que tu palabra, oh Dios, que es vida, sea grabada en nuestro corazón, en nuestra vida, y la podamos vivir en obediencia a ti. Toma este ministerio en tus manos. Amado Espíritu Santo, enséñanos la palabra. Amén. Quiero presentarles un estudio sobre el Evangelio de Juan, escrito por el mismo Juan. Nosotros decimos, bueno, vamos a leer de Juan tal capítulo, pero muy pocas veces nos interesamos por saber quién lo escribió, qué contiene ese Evangelio. Muy pocas veces. Es como cuando nos dice la señora, bueno, hoy hay sopa de mute. Pero esa sopa de mute se compone de varias cosas. Tiene agua, tiene sal, tiene cebolla, tiene tomate, tiene mute, tiene papa, cantidad de cosas para formarse una sopa. En el caso de este estudio que quiero presentarles, vale mucho la pena y que ojalá no falten, porque de seguro que le vamos a sacar un provecho muy bueno viendo el Evangelio de San Juan el apóstol. Y vamos a iniciar primero, veamos la vida de Juan. ¿Quién fue el padre de Juan? Porque es importante comenzar desde atrás. Bueno, ¿quién fue ¿Quién fue el padre de Juan? Fue hijo de Zebedeo, dice la Escritura. Y vamos a la Biblia, porque eso es con Biblia en mano. San Mateo 20, versículo 20, para la gloria de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí la Biblia nos está mostrando que los hijos de Zebedeo, o sea que Juan y Santiago o Marcos, que es lo mismo, eran hijos de Zebedeo. Ahora, Zebedeo quiere decir regalo de Dios. Muchos de los nombres que hay en la Biblia tienen un significado. ¿Por qué ese nombre? Resulta que Zebedeo quiere decir regalo de Dios. Eso quiere decir. Este era un hombre, Zebedeo, según lo que vamos a ver, era un hombre adinerado. Tenía buen dinero. Vamos a San Mateo 27. Versículos 55 y 56. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. ¿Por qué digo que este hombre Zebedeo era un hombre rico? Resulta que aquí en este texto que estoy leyendo nos habla de que ahí estaba Salomé, que fue la mujer de Zebedeo. Y entre esas que le servían, dice el texto, sirviéndole. Dice, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. La Biblia nos presenta que ese servicio que estas mujeres le presentaban a Jesús era ayudándole en la economía, para el sustento de él y de su equipo. Eran 13 personas con Jesús. Y por más que Jesús era Dios, pero él estaba en un cuerpo y necesitaba comer. Dios utilizó un grupo de damas, entre esas la madre de Juan. Eran personas pudientes. Dice, versículo 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí está, esta mujer estaba incluida dentro del grupo de damas que atendían a Jesús. Les daban provisión. La Biblia no declara, solamente dice que les servían. De pronto les daban dinero o de pronto les hacían mercados, pero ellas específicamente dice la Biblia que atendían a Jesús. Entonces, por eso me atrevo a decir, Zebedeo era un hombre de dinero. En otra ocasión, como la mujer se sentía como importante, dice la Biblia que llegó con sus 2 hijos a donde estaba Jesús. La mujer le dijo a Jesús, yo quiero, Señor, que en tu reino mi hijo se siente aquí y el otro aquí, porque se sentían pudientes. Pero resulta que allá no es así, allá el dinero no vale nada.
Ya que Salomé le servía de sus bienes. Aquí lo que encontramos. Este hombre era un hombre adinerado, pues le servía de sus bienes y seguía a Jesús. Gloria a Dios. Hasta aquí lo que quiero presentarles acerca de dónde viene Juan. Ahora vamos a ver a ese Juan, directamente a ese Juan, que es el escritor del Evangelio de Juan el Bautista. Y para ello vamos a ver al discípulo amado. Está en San Juan capítulo 13, versículo 23. Dice la Escritura: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Entre todo el grupo de discípulos había uno con especialidad al cual Jesús amaba. Ese era Juan. Dice que Juan estaba recostado al lado de Jesús. Siempre Juan estaba cerquita de su maestro. Siempre estaba cerca de su maestro. Entonces ahí encontramos una característica de Juan, cerca de su maestro. Veamos otra característica: fue lleno de energía. En San Marcos capítulo 3, versículo 17, habla esta porción de la elección que hizo el Señor Jesús buscando a sus 12 discípulos. Versículo 17 dice: entre los que escogió, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Les cambió el nombre, les dio otro nombre, los apellidó, dice que les dio el nombre de Boanerges, esto es, hijo del trueno. Bueno, un trueno, si vemos qué sucede con un trueno, cuando truena duro, ¿qué siente la gente? Como que temor, como que algo sucede. No sé por qué causa mi Señor le coloca el nombre lo apellidó de esa manera, pero algo se propuso al Señor con esto. Busqué al respecto de trueno. Miremos el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 17 y 18. Aquí le está presentando Samuel al pueblo de Israel el significado del trueno. Dice, versículo 17, dice: no es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo rey para vosotros. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo temor, gran temor de Jehová y de Samuel. Pues lo que encontré acerca de truenos. ¿Por qué le pone nombre trueno? Bueno, Juan fue un hombre intolerante. Otra característica: Juan fue un hombre intolerante. Busquémoslo en Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos quiso seguir y se lo prohibimos porque no nos sigue. No toleraba y no aceptaba que otra gente hablara de Jesús, sino que tenían que ser ellos. Juan estaba ahí en medio del grupo y él quería que únicamente fueran los 12 los que trabajaban. Pero el Señor tiene sus discípulos en secreto y este es un discípulo en secreto. Lo que interesa en este caso es el Juan intolerante, no acepta que otra persona venga a hacer milagros en el nombre de Jesús y no lo siguen. Vengativo. Este Juan fue un hombre vengativo. Lucas 9:54. En esta porción el Señor Jesús manda a los discípulos a una vereda de Samaria, y donde los mandó no lo recibieron. Les cerraron la puerta. No, Señor, ustedes no vengan aquí con ese evangelio. Mire lo que dice Juan. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahí tenemos a un Juan vengativo. No nos quieren recibir. No quieren oír la palabra. Esperen tantico. Vamos a pedir que descienda fuego del cielo y los acabe a todos. Claro, no lo hicieron porque Jesús les dijo que no. Pero encontramos a un Juan vengativo. Y era discípulo de Jesús. Y era el amado de Jesús.
Era el amado de Jesús, el hombre que estaba cerca de Jesús, pero las cosas que tenía, como las que nos ha pasado a nosotros también. Fue un hombre ambicioso. Marcos 10, 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ambicioso, ¿no? No querían nada. Ahí está el Juan en esa. Pero resulta que, hermanos, que en ese andar de Juan con Jesús, pues brotaron las fallas del hombre, sus características fuertes, pero en el andar con Jesús, Juan aprendió la lección del amor. Esa vida vengativa que él tuvo, esas acciones duras que él tuvo, esas ambiciones locas de pedirle al Señor algo, eso desapareció Juan, porque siempre estuvo en ese camino de andar con Jesús. Vamos a ver qué sucedió en ese andar con Jesús. San Juan 13, 23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahí encontramos a este hombre, Juan, ambicioso, vuelvo a hacer mención, intolerante, activo, bueno, cantidad de cosas. Lo encontramos recostado al pecho de Jesús. Comienza ese andar de Juan cerca de Jesús. ¿Qué había en el corazón de Jesús? Amor, amor. Y eso lo aprendió Juan en el caminar con él. Por eso siempre tienen que haber resultados de caminar con Jesús. Tiene que haber resultados. Porque si no hay resultados, entonces declaramos que Jesús no hace nada. Pero según lo que la Biblia nos presenta de Juan, Juan aprendió el camino del amor. Miremos en primera de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10. Esto ya lo escribe Juan, ya en su andar con el Señor. Aprendió, y de lo que aprendió está dando, está enseñando. Mire lo que dice versículos 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ya aquí Juan ha aprendió en ese camino del andar con Jesús, aprendió a amar. Ya su corazón fue cambiado. Ya su corazón, su entendimiento fue cambiado. Y ya no había en él odio. Ya le enseñaba a las gentes acerca del amor. Me llama la atención lo que dice el hombre en el versículo 9. Dice: el que dice que está en luz, aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Le está enseñando a su gente de ese entonces que no es correcto decir que se ama al hermano y estar en tinieblas. Y el versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en luz. Ahora, estoy seguro que de ese andar de Juan con Jesús el Señor, la vida de Juan fue tremendamente iluminada por el Señor. Tanto que el Señor permite que vaya a la isla donde lo tuvieron preso y recibió la ilustración, la revelación del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el hombre, en el trajinar con el Señor, aprendió que realmente Jesús es amor. Que Jesús es amor. Versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Esto lo estaba viviendo Juan después de que salió de ese andar. Es que toda persona, vamos a ser una persona que entra a un instituto, a un lugar, a un plantel educativo, comenzando, los trabajos son regulares, no hay buenas notas, no hay buen interés, pero si la persona continúa ahí, esa persona viene a sacar buenos resultados. Y el propósito es recibir un grado. Aquí encontramos a Juan con un grado en sus manos, con un diploma de amor. Un cambio totalmente hubo en la vida de Juan. Entonces me parece tan precioso eso de que en el andar con Jesús el Señor, ese hombre Juan
cambió. Ahora, para que se produjera ese cambio en él, resulta que Juan siempre permaneció al lado de Jesús. Y Jesús enseñó siempre para los ministerios así como especiales. Cuando fue al monte de la transfiguración, dice la Biblia que llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando estaba en agonía, que ya se le llegaba el tiempo para partir a la eternidad, siendo entregado en manos de los impíos, dice que llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar. Cuando fue a sanar la hija de Jairo, dice que sacó a todo el mundo y entró a Pedro, a Jacobo y a Juan. Había una especialidad con ellos. Era que Dios y el Señor los tenía para un gran ministerio. Por eso les concedía ese privilegio de estar cerca del Maestro, para que aprendieran. Y la enseñanza que recibieron realmente no fue en vano. Miremos el capítulo 3 del mismo Juan, versículos 14 al 18. Aquí se está incluyendo Juan. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Ahí tenemos el testimonio del hombre, un hombre ya maduro, un hombre ya consciente de cómo es la vida. Y cuando Juan vivió, no pensemos que era una vida fácil, tranquilo todo. No, las dificultades siempre las han habido. Las tentaciones siempre las han habido, los tropiezos siempre los han habido. Pero cuando la persona, en este caso Juan, se propuso andar con Jesús, a oírlo a Él, a aprender de Él, los resultados fueron preciosos. Aquí encontramos testimonio, en las cartas que Él escribió, encontramos testimonio del cambio tan rotundo que hubo en la vida de Juan. Vuelvo a leer el texto. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Cuando Jesús vivió en medio de ellos y Juan anduvo ahí, realmente Juan no había sido transformado. Estaba en la escuela, pero Juan no había sido transformado todavía. Sin embargo, aquí ya está hablando de un cambio. Aquí ya está hablando, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea que hubo un trabajo muy especial de Jesús en la vida de Juan, para que lo sacara de muerte a vida. Ese de muerte a vida fue en el área espiritual. Juan aunque era el discípulo, pero quería matar un poco de gente. Aunque era el discípulo, pero quería pedirle al Señor que le diera puestos especiales. Entonces, pero eso, ¿por qué? Porque no había habido un nacimiento en él. Porque tenía una mente todavía natural, pensaba como todo el mundo piensa, pero ya cuando viene el cambio, ya su manera de pensar cambió. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso lo aprendió de Jesús. Y está declarando. Dice, sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Lo aprendió de Jesús. En esto hemos conocido el amor. Mire, otra vez incluye él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También, dice el hombre, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Quién le enseñó esto? No estuvo en ninguna universidad. Es que esto de aprender el amor de Dios no se adquiere haciendo trabajos intelectuales, ni yendo a un instituto, ni yendo a una universidad. No, se aprende al lado de Jesús. Al lado de Jesús se aprende a amar. Se aprende a amar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene, vea esta otra parte tan importantísima, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es que el amor no solamente manifestarlo con nuestros labios. Juan aprendió que no solamente era hablar, uy, hermano, yo te quiero, hermana, yo te quiero. Juan aprendió a dar, a participar de los bienes que tenía. Y de seguro que Juan no fue un hombre riquísimo, porque Juan dejó su trabajo de pescador y siguió a Jesús. Y ellos no tenían una empresa, pero Juan aprendió al lado de Jesús cómo es la vida con él. Vio cuando Jesús multiplicó los peces y los panes. Vio cuando Jesús anduvo sobre el mar. O sea, Juan entendió que al lado de Jesús se producen grandes milagros. Eso es importantísimo ver. Me ha llamado mucho la atención. Bueno, vamos a estudiar el Evangelio de Juan, pero primero veamos la vida de Juan. ¿Quién fue ese hombre? Importante. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, uy, esta casa tan bonita, ¿quién la haría? Nosotros averiguamos quién hizo esta casa. Tenía buena idea el hombre. Lo mismo sucede con la palabra. Hay mucha sabiduría en la palabra. Y aparte de la revelación que el Señor da, Dios utilizó hombres. Y en este caso del Evangelio de Juan, Dios utilizó a Juan para que escribiera ese libro. Pero necesitábamos ver cuál fue la vida de este hombre. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De seguro que él estaba enseñando a una iglesia que necesitaba ser instruida. Lo que nos sucede a nosotros. Necesitamos ser instruidos siempre por la palabra. Esto lo sabemos, pero es necesario estarlo replicando, recordando, porque nosotros somos buenos para olvidar las cosas buenas. Hijito, miren la forma en que se refiere a ese pueblo. Hijitos míos. Ya no fue el hombre que dijo, Señor, denos permiso para que aquellos se quemen. No, ya cambió. Hijitos míos, dice el hombre. Ya era un anciano. Juan aquí ya era un ancianito. Y él sentía un gran amor hacia su gente. Un gran aprecio hacia su gente. Por eso los llama, les dice, hijitos míos. Con ese cariño, con esa ternura. ¿De dónde salió esto? De andar con Jesús. De andar con Jesús. Aprendió el caminito del amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho, de palabra. Dice, no amemos de palabra, actuemos, demos de lo que el Señor nos ha dado. Muchas veces nosotros decimos, o hay hermanos que dicen, pero yo tuviera algo, si el Señor me socorriera algo, yo daría, yo participaría. El asunto no es así. El asunto es que de lo que tenemos, si damos, Dios multiplica. Dios promete. Pero muchas veces le decimos, Señor, denos para ayudar, y nos da y nos volvemos tacaños. Entonces, no sirve de nada. Entonces, de lo poco que tenemos, demos. Y cuando damos, tenemos el caso del profeta Elías con la viuda Sarepta. Cuando el profeta le dice a la viuda, dame primero la primera torta que hace, dámela a mí. ¿Sabe a quién se la estaba dando? A Dios. Porque Dios estaba en Elías. Entonces, cuando le damos lo mejor a Dios, cuando le damos lo primero a Dios, entonces Dios también en su amor y bondad nos da lo mejor. Eso aprendió el hermano Juan. Y por eso nos está diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es que nosotros hablamos mucho, ay hermano, yo lo quiero, y hacemos propaganda, y es que en la iglesia todos nos amamos. Bueno, sí, nos amamos aquí. Y cuando vemos al hermano necesitado, o al vecino por allí, o al otro vecino que no tiene, que sabemos que no tiene nada. Un día, hace unos meses, por allí había una familia que puso en la ventana un chiro rojo, indicando que tenían necesidad económica, no tenían para comer seguramente. Qué bueno es cuando uno se entera de un caso de esos, ir en el nombre del Señor Jesús, le traigo este presente. No con el anhelo de que por el presente traerlo al Señor, no, sino con el anhelo de servirle a esa persona. Porque es lo que el hombre está diciendo, no amemos de lengua, de palabra, no, hablemos con hechos, mostremos
Sí, con alegría, con disponibilidad. Eso lo aprendió el hermano Juan. Y quería precisamente dejar esto en su mente. Con la ayuda de mi amado Señor, que si misión lo concede, vamos a comenzar a estudiar ya el Evangelio. Porque ya vimos, ojalá no lo olviden, ya vimos cuál fue la vida de Juan, de dónde venía, quién fue el papá, la mamá, qué hizo, cuáles eran sus características. Entonces, ahora que ya vimos eso, vamos a comenzar a mirar qué tiene ese Evangelio de Juan. Tiene muchas cosas buenas. Mi Dios sea glorificado y le doy gracias a mi Padre por su bendita palabra. Exalto y glorifico su nombre, su grandeza. Y te pido, Padre, que tú permitas que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, dándonos la capacidad de vivir una vida para gloria tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret.